Es muy importante el tema, ¿no? Sarampión, quizás a veces por ahí la gente no sabe, pero el sarampión es una enfermedad eliminada en el país y en la región. Es decir que nosotros no tenemos circulación de casos de sarampión hace muchos años. En Argentina, claramente desde el año 2000. Después ha habido brotes que tienen que ver con esto, importados, casos que vienen de otras regiones, digamos, y que traen la enfermedad y encuentran a personas susceptibles, es decir, personas que no tienen inmunidad porque no están vacunados o porque tienen alguna patología que se contraindica, por ejemplo, la vacunación. Y ahí es cuando aparece el brote. Hay que tener en cuenta algo. Sarampión en su momento, antes, el último brote en Argentina muy importante fue en el año 98 y duró hasta el año 2000. Es una enfermedad grave, sí, que, digamos, para que uno sepa, es una enfermedad que tiene un cuadro febril importante, o sea, fiebre alta. El síntoma más característico es las manchas en la piel, lo que se llama exantema, pero además tiene lo que se llama triple catarro, que es conjuntivitis, rinitis y catarro bronquial, que puede evolucionar a neumonitis, neumonitis viral. Pero también se puede complicar con neumonías, también se puede complicar con algo que es bastante grave y que digamos, genera secuelas para toda la vida, que es lo que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es cuando el virus llega al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Esta es una enfermedad que cuando había brotes en Argentina y en todo el mundo, eran muchísimas internaciones en los pacientes pediátricos y además muchas complicaciones y además mucha mortalidad. Gracias a la vacuna no tenemos más casos y no sucede esto desde el año 2000 en Argentina y se eliminó en la región desde el año 2016. Entonces, es un caso para nosotros, para nuestro país y para nuestra región, es un brote de sarampión. Y lo que tiene el sarampión, que es una enfermedad que se contagia por vía respiratoria y que tiene una alta transmisibilidad. Nosotros aprendimos un poco con el COVID qué pasaba, ¿no? Es de la misma forma de contagio que el COVID, pero mucho, mucho más contagiosa que el COVID. Y sabíamos lo que hacía el COVID, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva más importante? Es la vacunación, es decir, tener el carné al día. Los chicos tienen, una dosis de vacuna triple viral que tiene sarampión, rubiola y parotiditis al año y un refuerzo al ingreso escolar, es decir, a los 5 años. Y las personas que tienen más de 60 años se consideran inmunes porque cuando ellos eran chicos el virus circulaba libremente. Entonces se asume que o tuvieron la enfermedad o estuvieron en contacto con el virus, con lo cual son inmunes. Las personas menores de 60 años y adultos deberían tener o hecho un estudio que diga que tienen inmunidad para el sarampión y para la rubiola, o por lo menos tener certificadas dosis de vacuna. ¿Qué es un poco qué es lo que pasó ahora, no? Tenemos el primer alerta que salió del Ministerio de Salud de Nación, que fue el 1 de febrero, que está el caso de una niña rusa de 6 años que habían venido, con su familia, habían hecho escala en Vietnam y en algunos otros países. Vietnam en este momento está teniendo un brote muy importante con más de 70.000 sospechosos, con aproximadamente 2.000 casos y con algunos fallecidos. Entonces, probablemente haya sido ese el foco infeccioso, ¿no? Llegó a Argentina el 22 de enero, a los días empezó con sintomatología. Como tiene esa sintomatología típica, que eso es importante para los médicos, tenemos que sospechar de sarampión y de rubiola cuando tenemos un niño con fiebre y está brotado. ¿Por qué? Porque puede ser, lo más probable es que sea otra cosa, pero tenemos que estar alertas. Entonces, ante esa sospecha, lo que hace el personal médico, la estudia para sarampión, da positivo para sarampión y a los días empieza su hermanita de 20 meses con sintomatología típica y también se confirma sarampión. Sarampión se confirma por estudios serológicos, pero además porque se detecta el virus en las secreciones respiratorias, como hacíamos con COVID, y además puede hacerse en orina. ¿Qué pasa ahora? En ese mismo barrio donde estaban esas niñas, se identificó los lugares a donde habían ido mientras eran contagiosas, como hacíamos con el COVID, se siguió a todos los contactos, pero apareció un tercer caso, que era una persona de 40 años, aparentemente vacunada, que empezó con sintomatología, se la estudió y se confirmó. Y era a 2 cuadras de donde vivían estas niñas. ¿Tenía una contraindicación o algo? Porque al estar vacunado se supone que era... Sí, esta persona había dicho que estaba vacunada. Lo que no sabemos es si realmente tenía las 2 dosis que tenía que tener o no.
sabemos que las vacunas no son 100% efectivas, por eso damos además 2 dosis, porque por ahí dando una dosis puede haber una falla primaria, porque las vacunas te genera una inmunidad, en la del sarampión es muy buena, más del 95%, pero te queda por ahí ese 5% de personas que se vacunaron, pero que no generan una respuesta inmune apropiada. Entonces no sabemos si se vacunó con una dosis o tenía 2 dosis y en algún momento no respondió a la vacuna, o que por ahí hacía mucho tiempo que se había vacunado y quizás los anticuerpos habían descendido, y en ese caso pasa que por ahí hacen una respuesta que es incompleta. Entonces pueden tener cuadros más leves, pero pueden transmitir la enfermedad. Y después el cuarto caso, que es también una persona del barrio de 18 años, que esta persona tuvo fiebre muy alta, pero conjuntivitis, no se brotó. También en este contexto, que estaba en la zona donde estaba el caso, también se la estudió, también dio positivo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que es una enfermedad que tiene una alta tasa de transmisibilidad. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? Es chequear nuestro carnet, ver que estemos vacunadas. Importante si vamos a viajar, y si vamos a viajar con personas con niños de menos de 1 año, que probablemente no tengan la vacuna. Si vamos a algún lugar donde puede estar circulando el sarampión y tiene más de 6 meses, se puede vacunar. Y si no, la recomendación es que no viaje con personas de menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede ser muy grave en los menores.